Ya hemos analizado los ingresos, ahora pasemos a analizar el gasto. El gasto público puede clasificarse en 4 categorías principales. En primer lugar, el consumo del gobierno, la G que ya conocemos de nuestros modelos, que incluye los salarios que el gobierno paga a los empleados públicos, así como el pago por bienes y servicios adquiridos para el consumo corriente. En segundo lugar, tenemos la inversión del gobierno, que se simboliza con las siglas IG. Y este incluye una variedad de formas de gasto de capital, tales como la construcción de caminos y puertos, etc. En tercer lugar, tenemos las transferencias al sector privado, que se simbolizan con las siglas TR, y que incluyen las pensiones de retiro, los seguros de desempleo, los bonos solidarios, por ejemplo, el beneficio a veteranos de guerra y otros beneficios de bienestar. Esas son las transferencias. Además tenemos los intereses sobre la deuda pública, que se simboliza como RDG. Todos estos gastos podemos dividirlos en 2 categorías, los que son corrientes y los que son de capital o inversión. Los gastos corrientes, por ejemplo, son los pagos de salarios, la compra de bienes y servicios, los intereses pagados y las transferencias. Y tenemos por otro lado los que se considerarían como gastos de capital o inversión, que se simbolizan como IG. En la tabla podemos observar la estructura de los gastos ahora de los gobiernos centrales de algunos países como porcentaje del gasto total. Miremos entonces el gasto corriente, ¿no?, que incluye los salarios, bienes y servicios, pago de intereses, subsidios y transferencias. Se lleva, ¿qué porcentaje? Miremos, en Estados Unidos en el año 2010 casi se llevan la totalidad de los porcentajes de gasto, ¿no? La mayor fuente de gasto son los subsidios y las transferencias, llamativo en una economía como Estados Unidos. Y de ahí tenemos los salarios, los bienes y servicios, el pago de intereses y finalmente los gastos de capital. En general, la inversión o el gasto de capital ocupa más o menos el 10% del total de gastos, exceptuando en Argentina, que ocupa el 13.1%. Podemos ver, por ejemplo, en un país de ingreso bajo como la India, la mayor parte se lleva en subsidios y transferencias, la mayor parte de los gastos también. Y tenemos en salarios un menor porcentaje, tenemos un pago de intereses también elevado, servicio de deuda seguramente, y bienes y servicios también se lleva un valor. Y gastos de capital no tienen ningún rubro destinado para este propósito. Entonces es interesante ver cómo las economías se diferencian en esta estructura, ¿no? Por ejemplo, podemos también mirarle a Chile, que es una economía que es también muy interesante analizar. Igualmente, los subsidios y transferencias se llevan la mayor parte del gasto corriente y después los salarios. Es importante también mirar el servicio de la deuda, que está aquí denotado en el pago de intereses. Entonces, muchos países tienen un importante rubro destinado al servicio de la deuda. Hong Kong, ¿no? Hong Kong tiene prácticamente un nulo servicio de la deuda, pero incluso Estados Unidos tiene un valor representativo como servicio de deuda. En esta tabla podemos mirar el gasto público total en algunos países para hacer una comparación de cómo se llevan en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, miremos Alemania. Si es que partimos del año 1938, Alemania tenía como porcentaje del PIB el 42.4% del gasto público. Y eso no ha cambiado demasiado en el 2010, en donde tenemos un 48.0%. Eso no ocurre, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, en el que en 1938, como porcentaje del PIB, el gasto público era del 18.5%. En el 2010 es del 42.5%. Entonces, en general, el gasto público ha aumentado drásticamente en este periodo, con la gran excepción de Alemania, en el cual prácticamente se ha mantenido en el mismo orden.